Amigos televidentes, muy buenos días a quienes se integran a esta hora de la mañana junto a nosotras. Es un gusto poder compartir con ustedes este espacio de noticias, El Comercio TV. Querida Sofi, buenos días. Dianita, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo. Un cafecito caliente para calentarse una mañana muy fría en la capital. Así es, seguirá este frío en Quito y en otras ciudades del país. A continuación les daremos a conocer cuáles son los principales titulares de Diario El Comercio para que usted pueda conocer las noticias que se han generado durante las últimas horas. 70.000 niños huyen cada día por la guerra. También, Lasso hace 3 observaciones a la ley de aborto por violación. Lo emocional es una prioridad con el regreso a las aulas. 10 años como mínimo tomará el cierre del relleno sanitario. Los principales titulares de Diario El Comercio impreso. Usted puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta del país. Avancemos entonces con el desarrollo informativo. El presidente Guillermo Lasso vetó de manera parcial el proyecto de ley de aborto por violación aprobado por la Asamblea Nacional. En las observaciones se contempla a plazos sus requisitos de acceso a la interrupción del embarazo por violación y la objeción de conciencia. Se incluyen 61 textos alternativos. Finalmente, el pronunciamiento del presidente Lasso llegó la noche de este martes. La interrupción del embarazo en casos de violación era el que se esperaba, un veto parcial a la ley aprobada por el legislativo. La misiva inicia: soy el presidente de un Estado laico y mis decisiones siempre se enmarcarán en los límites definidos en mis funciones constitucionales. Y recuerda que la Corte Constitucional dispuso a la Asamblea formular un proyecto de ley que regule los plazos para el aborto por violación. Por eso debo respetar la sentencia, añade, aun cuando no comparta muchas de sus premisas. En el tema de los plazos, he añadido la observación de que se unifiquen tanto para los casos del sector rural como para el sector urbano en 12 semanas. En cuanto a los requisitos, la Asamblea, dice el jefe de Estado, prácticamente los ha omitido, por lo que en sus objeciones las incluye. Se permitirá la práctica del aborto consentido en casos de violación únicamente si se cumple uno de los siguientes requisitos: presentar una denuncia, que se hubiere suscrito una declaración juramentada por parte de la víctima y que se practique un examen de salud por parte de un médico que bajo juramento certifique que la solicitante presenta serios indicios de violación. Asimismo, añade que uno de los derechos expresamente consagrados en la Constitución es la objeción de conciencia, derecho que la Asamblea ha desconocido, por lo que el presidente plantea que el personal de la salud debe respetar y practicar el tratamiento conforme a la evidencia científica, informar sobre las opciones de procedimiento para la práctica según la edad gestacional. Además, asegurarse de que este sea practicado por profesionales adecuadamente entrenados. Se establece también notificar a la Fiscalía en un plazo máximo de 24 horas toda la información con la que se cuente del presunto cometimiento de un delito sexual contra la persona protegida. Las objeciones presidenciales incluyen 61 textos alternativos. Informó Marilyn Jaramillo. Varias reacciones se generaron tras el veto parcial del aborto por violación, proyecto de ley aprobado por el Legislativo el 17 de febrero pasado. Esta normativa volverá a la Asamblea y deberá ser en 30 días decidir si se mantiene el texto original o si se aceptan las propuestas del Ejecutivo. Tras el pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso sobre el aborto por violación y su decisión de un veto parcial, inmediatamente se generaron reacciones. El asambleísta Ricardo Vanegas, quien presentó un informe de minoría, sostuvo: la Corte Constitucional fue muy clara. Se tiene que dar protección a las víctimas de una violación, pero también se tiene que respetar la concepción desde la vida. La ley aprobada por la Asamblea contemplaba que las mujeres víctimas de violación que hayan quedado embarazadas puedan interrumpir la gestación hasta 12 semanas y excepcionalmente hasta las 18 semanas en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural. Y es precisamente esa una de las observaciones que hizo el presidente a los plazos. Él dice que estos se unifiquen en 12 semanas. Y objeta plazos, objeta temas de requisitos. Tendremos que presentar ante la Corte, obviamente, una acción de inconstitucionalidad, porque una ley no puede ser restrictiva. Con el veto parcial, el presidente deberá presentar un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. El legislativo deberá analizar esa objeción en un plazo máximo de 30 días contados desde su entrega. Y obviamente tendremos que resolver el tema de en qué partes
nos allanaríamos, en qué parte nos podemos ratificar en el texto. Ahora de que en el debate los legisladores en el Pleno podrán allanarse o ratificarse al proyecto inicial, es decir, no aceptar el contenido del veto del presidente. En el caso de allanarse, el Pleno podrá enmendar el texto con una mayoría simple, la mitad más uno, y en el caso de ratificar el proyecto inicial se necesitarían 92 votos. Informó Marilyn Jaramillo. Mientras Pachakutik pretende legitimar las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional, colectivos ciudadanos responden con una demanda de inconstitucionalidad y marcha de banderas negras. La plana mayor de Pachakutik da la cara para defender la legalidad de las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional, al tiempo de cuestionar a quienes quieren echarlas abajo. Este argumento legal constitucional de amnistías recae en un proceso histórico de que el Ecuador y la Asamblea Nacional han tomado muy en serio la justicia. No hemos dado amnistía a ningún ciudadano que tenga una sentencia de última instancia y en firme por el delito de secuestro. Para el sector indígena, en las 268 amnistías no existieron colados y todos tenían ese derecho. Presentaron a algunos de sus compañeros que hoy supuestamente pueden respirar con tranquilidad, porque en el 2019 no habrían hecho nada malo. Debe aprender a diferenciar el significado de protestar. Esto es un derecho que todos los ecuatorianos tenemos. La verdad, lo único que salí fue a protestar por el tema de que un pan, un pañal, una leche me cuesta, es mi bolsillo. El colectivo Alianza de los Pueblos del Ecuador se unió a Pachakutik para rechazar a quienes han presentado recursos legales contra las amnistías, haciendo plataforma política sobre este hecho en favor de sus intereses personales. Tal como lo había anunciado un colectivo ciudadano, presentó una demanda de inconstitucionalidad que se suma a la acción de protección presentada en días pasados. Haremos todo lo necesario y lo que en derecho corresponda para llevar adelante los procesos que garanticen a la ciudadanía de Quito que no va a volver a pasar lo de octubre del 19. Esperemos que la Corte Constitucional califique esto de inmediato y que se presenten una especie de medidas cautelares para que se dé de baja la decisión tomada por los 99 asambleístas. Pachakutik también alistando otra estrategia. Se decidió pedir amicus curiae a instituciones internacionales como el Foro Permanente de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. A los 2 años 5 meses, Quito se levanta nuevamente, esta vez con banderas negras, aparentemente para hacer respetar a la capital de los ecuatorianos. Informó Héctor Romero. 8 personas que habrían participado en el secuestro de un empleado de una cooperativa de ahorro y crédito en la provincia del Cañar serían parte de los 268 beneficiarios de las amnistías aprobadas por la Asamblea Nacional. Este caso se habría tratado como justicia indígena. Quizás no es que se quiere echar lodo con ventilador a la Asamblea Nacional por la aprobación de las amnistías. Las críticas llegan porque no solo se trataría de temas políticos, sino que se habrían beneficiado personas vinculadas con secuestro, algo que la normativa legal lo prohíbe para acceder a este beneficio. Las comunidades de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador estamos siempre perseguidos por varios delitos. Y uno de los delitos principales que se ha hecho costumbre, que es el secuestro. Luis Guamán, abogado de Pachakutik, justificaría lo que hicieron comuneros en la provincia del Cañar, Cantón Suscal. En total 8, aparentemente por el cierre de una cooperativa de ahorro y crédito, donde habrían secuestrado a 3 empleados de la entidad financiera. Los compañeros que solicitaron la amnistía son personas de la tercera edad, la mayoría. Son personas que con todo su derecho reclamaron sus dineros depositados en la cooperativa Sumajillari. El hecho ocurrió en el 2015. Fueron sentenciados a 9 años, 4 meses de pena privativa de la libertad. Sin embargo, para ellos, eso no es secuestro, y lo explican a viva voz. Se trataría de justicia indígena. La figura de secuestro es otra connotación en la cual los secuestradores lo hacen con alevosía y además también es para
exigir dinero. En contraposición para el penalista Paulo Caña, este caso no calificaría para una amnistía. Para nada, porque si fuera así estaríamos violentando, vulnerando nuestra normativa penal, donde ya tiene establecido cuáles son los tipos penales, cuáles son los delitos y cuáles son los verbos rectores de cada uno. Con esta amnistía lo que se está haciendo es sobrepasar nuestro Código Orgánico Integral Penal y establecer que no existe el delito. Sin duda, el debate tiene para largo, informó Héctor Romero. Y una cuarta denuncia llega al Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Esta vez se involucra a la legisladora María Fernanda Astudillo de la bancada correísta. Una nueva denuncia será tramitada por el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Esta vez se involucra a María Fernanda Astudillo de la bancada correísta UNES. La legisladora el año pasado habría exhortado a dicho ministerio a que pague un dinero que se adeudaba a la Asociación de Producción Textil de El Oro. No podemos ofrecer, recibir, tramitar o administrar recursos del Estado. Y en ese sentido, claramente ella, en el oficio que presenta al MSP para solicitar qué pasó con un pago, ella en uno de los párrafos indica: solicito. Y eso ya se transforma ya en una gestión, un trámite, que nosotros lo tenemos por prohibición. A través de un comunicado, María Fernanda Astudillo asegura que el documento que presentó fue un pedido de información y que esto no incumple en sus funciones. No se ha tramitado ningún tipo de pago, pues esta competencia la tiene la justicia contenciosa administrativa. Y hasta la fecha continúan pendientes las obligaciones con las asociaciones de la economía popular y solidaria. La deuda a la que se hace mención en esta denuncia responde a una contratación por trajes de protección contra riesgos biológicos, mismos que fueron entregados al Hospital Teófilo Dávila. El Comité de Ética tendrá 45 días para dicho trámite. Vamos a ver cuáles son las denuncias, vamos a practicar las pruebas de cargo y descargo y vamos a obtener las pruebas, como siempre hemos hecho, testimoniales, documentales, materiales, en la que se sustente la denuncia. Este es el cuarto caso que se analiza en el Comité de Ética. Los anteriores responden a Rosa Cerda, Bella Jiménez y Egner Recalde. Informó Valeria Navarro. Y la Asamblea enfoca toda su atención en la Ley de Inversiones. La Comisión de Desarrollo Económico tendrá listo para este miércoles el informe para segundo debate. Esta semana la Asamblea Nacional no sesionará en el Pleno, pues tanto la presidenta Guadalupe Llori como el Consejo de Administración Legislativa decidieron priorizar la elaboración del informe para segundo debate de la Ley de Inversiones. No se prevé esta semana hasta que tengamos realmente pues el informe listo. La vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Vilma Andrade, aseguró que se han puesto todos los candados para que en las alianzas público-privadas no exista privatización. Si bien se puede delegar la participación de privados en salud, educación, seguridad, justicia, ninguno de esos servicios podrán cobrarse ninguna contribución, ninguna tarifa de ningún orden, por lo tanto se mantiene la gratuidad establecida en la Constitución. Pero a criterio del asambleísta John Vinuesa, aún faltan ajustes en el tema de las delegaciones. No se permitirá el cobro, pero al usuario, pero sí al Estado. Y significa que alguien que asuma la administración del Colegio Mejía por 40 años, y si lo hace mal, sí, la parte del control de cuáles son los indicadores de eficiencia también es algo que todavía no está claro en esta ley. Pachacutic, por su parte, insiste en la necesidad de controlar dichas delegaciones que se harían al sector privado. Si es que hay una participación del 50%, automáticamente la Contraloría no va a realizar el control, el seguimiento, es algo que no debe aceptarse. También se ha puesto requisitos al tema de las zonas francas. Tomando en consideración que le hemos puesto igual el candado, solo inversiones nuevas, no se podrá de algún inversionista pretender cambiarse a los beneficios de zona franca, no, tienen que ser inversiones nuevas, pero que además también sean solamente para exportación. Este miércoles la Comisión de Desarrollo Económico tendrá listo y aprobará o no dicho informe para segundo debate, informó Valeria Navarro. Nuevamente las iniciativas
Más adelante, joven asesinada y lanzada a un barranco en el norte de la provincia de... Gracias por continuar en nuestra sintonía, amigos televidentes. Moradores de Tanda, Cantón Pedro Moncayo, reportaron la presencia de un cuerpo sin vida en medio de un barranco. La policía confirmó que se trataba de una mujer y que la investigación ha iniciado como un presunto femicidio. La curiosidad de un habitante de la parroquia rural fue clave en la ubicación del cuerpo. Cuando bajó a dejar a su hijo en la escuela, vio una camioneta estacionada en este punto. Regresó y el carro seguía. Se paró a observar y se percató que alguien se escondió y por temor siguió su camino. La segunda curva de más acá arriba, él se para y se ve, le ve a la camioneta que ya se regresó, se va. Entonces de ahí el señor se regresa y... Acompañado por la soledad de la mañana, se adentró en el sendero. En el trayecto se encontró con huellas de sangre y como que algo fue arrastrado. Siguió caminando y los rastros terminaron. Se paró al filo y un cuerpo estaba entre las ramas. La persona está ahí dentro metida, está en unos matorrales que no se le puede distinguir porque está de cabecita así metida, está tapada el rostro. Regresó al pueblo y avisó a la que administra el chat comunitario. La novedad fue publicada. La policía arribó junto a rescatistas del cuerpo de bomberos y se confirmó que se trataba de una mujer de más o menos 27 años de edad. Solo dice que es una camioneta ploma doble cabina. No tomó ni fotos ni placas, nada. La chica estaba completamente desnuda. El jefe de la DINASER de la subzona Pichincha indicó que habría sido asesinada en otro punto y que él o los responsables intentaron desaparecer el cadáver. El cuerpo, de lo preliminar, de los datos preliminares que tenemos, tiene huellas de violencia, tiene cortes. Se trataría de un caso de femicidio. Alguien cercano a la mujer estaría vinculado al hecho. Encontrar el cadáver sin ropa es un indicador que el responsable del crimen sería del círculo social de la víctima. Es un tema planificado. Si es que de ser posible y que toda la investigación nos conduzca, se trataría de un femicidio. Los lugareños no identificaron el cadáver. La mujer no era del sector. Por ahora los únicos datos: tez blanca, de horas de haber sido asesinada y la edad, que no pasaría de los 30 años. En Quito informó Iván Casamen. Y luego de 5 meses fue localizado uno de los 3 desaparecidos tras la avalancha ocurrida en octubre del año pasado en Chimborazo, donde fallecieron 3 andinistas y varios resultaron heridos. Al menos 23 rescatistas ascendieron al coloso. Tristes, porque no se asoma mi sobrino y era el más bueno de todos ellos. En medio del intenso frío y la bruma, a doña Trinidad y su esposo solamente les quedó el lamentar y recordar a su sobrino José Parra, quien continúa desaparecido en el Coloso, tras la avalancha ocurrida en el Taita Chimborazo el pasado 24 de octubre del 2021, donde murieron 3 andinistas más. Mucho me querí. Y tomó la colada morada y salió. Nosotros le dijimos que ya no se vaya, porque siempre era un peligro eminente. El mal temporal ha dificultado las tareas de rescate. Al principio se creían que 2 personas se encontraban en el lugar, pero lastimosamente solo una fue extraída de entre el hielo. Se trata de Brian Tafur, de 26 años, oriundo de Cayambe. Sería uno de los miembros de la Asociación de Guías de Montaña quien al principio visualizó 2 cuerpos, por lo que se activaron las mesas técnicas. Cerca de 23 rescatistas de Cayambe, Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha y Chimborazo ascendieron al Coloso. Hemos tenido que movilizar de varias instituciones, personas de otras ciudades, material, equipo, unidades, para que nosotros podamos realizar este trabajo. Omar Jacome continúa desaparecido, al igual que José Parra. Se explica que la avalancha ocurrió a 6.100 metros sobre nivel del mar. El último cuerpo fue encontrado a 5.800. La zona es sumamente peligrosa y extensa. La situación climática está complicada. El día de ayer llovió. El tema de la extracción del cuerpo también muy difícil. El rango de búsqueda es bastante amplio. Hay que tener en cuenta también que en esa zona hay grietas, ¿sí? No descartamos la posibilidad de que los cuerpos estén dentro de las grietas. Los andinistas estaban encordados, pero verificaron que la cuerda del desafortunado se encontraba rota, por lo que sería más difícil dar con la ubicación de José y Omar. En efecto, la cuerda está rota, la cuerda, digamos que está en dirección descendente,
de tal forma que entendemos que los otros dos cuerpos están abajo. No hay que adelantarse nada, es un terreno muy extenso allá arriba. Luego de 5 meses la lista de fallecidos aumentó a 4, mientras que la esperanza para las familias de los desaparecidos aún sigue intacta. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y 2 muertes violentas más se sumaron a las 5 registradas la tarde del martes en la provincia del Oro. Se trata del dueño de un taller de motos ubicado al sur de Machala y el de un joven de 18 años quien fue perseguido y asesinado al intentar ingresar a su vivienda. Como día de terror fue catalogado este martes 15 de marzo, donde 7 personas fueron asesinadas al estilo sicariato en la provincia de El Oro. Al crimen de la ex vocal de la Junta Provincial, las 3 personas de la mecánica en el cantón El Guabo y el joven en la parroquia Puerto Bolívar se suman 2 más. Ustedes han sido testigos de la violencia en toda la provincia. En la ciudad de Machala tenemos 4 muertes violentas. Steven Espinosa, mecánico y dueño de este taller de motos ubicado en el barrio Nuevo Pilo al sur de la ciudad de Machala, fue disparado por varios sujetos quienes llegaron en motos hasta el lugar fingiendo ser clientes. Han ingresado 2 o 3 motocicletas, igual forma, divistado el objetivo, pues se bajan de estos vehículos y proceden igual a realizar ciertos disparos en contra la víctima, pues y de igual forma pues cegándole la vida de inmediato. Se conoció que la víctima había recibido amenazas en días anteriores por parte de sujetos desconocidos. Al parecer el occiso no lo tomó en serio y sus verdugos lo visitaron cerca de las 19 horas para cometer el crimen. Todas las muertes presumimos que son producto de algún tipo de venganza, algún tipo de que tienen ciertos acontecimientos que van ligados con acciones que han pasado anteriormente. Pasaron 50 minutos del asesinato del joven mecánico y se registraba la 7ª muerte violenta en el barrio Harry Álvarez en la parroquia Puerto Bolívar. Un joven de 18 años era perseguido y tiroteado dentro de una vivienda. No es domicilio de su propiedad, es un domicilio que aparentemente han sabido ingresar a consumir bebidas alcohólicas, puede ser algún tipo de sustancia estupefaciente catalogada a fiscalización y posterior pues los victimarios, una vez localizado su objetivo, proceden a realizar varios disparos de arma de fuego. En el domicilio se contabilizó 19 indicios balísticos que dejaron como evidencia a los gatilleros. Asimismo, se halló una tricimoto que estaba reportada como robada. Al cierre de la nota sumaron 55 muertes violentas en la provincia de El Oro. Informó Richard Ceballos. Y presten mucha atención porque un hombre decapitado apareció colgado en un paso peatonal del cantón de la provincia del Cañar, esto en La Troncal. La víctima tenía antecedentes delictivos y según la policía estaba vinculado a una organización dedicada al tráfico de drogas. Este martes los habitantes del cantón La Troncal amanecieron con una noticia perturbadora. Un hombre colgado en el paso peatonal elevado a la entrada de esa ciudad en el redondel de la vía a La Puntilla aterró a todos. El hecho se registró pasadas las 3 de la madrugada. A la víctima antes le cortaron su cabeza que fue hallada en la calzada. Primero fue decapitado y luego procedieron a colgarlo en el puente. Se presume que participaron varias personas. ¿Dónde lo victimaron al señor? ¿Dónde le dejaron el hecho? El hecho en sí no posee cámaras en el lugar, obviamente es una zona desolada. El hombre fue identificado como Cristian M. de 36 años, conocido como alias Peterete, quien registra antecedentes delictivos. En el 2006 por robo y en el 2009 por 2 ocasiones por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el 2017 por tráfico de sustancias ilícitas. En 2019, 20 y 22 por tráfico de sustancias. Su última detención fue el pasado 21 de febrero. Se lo encontró con un arma de fuego y con sustancias sujetas a fiscalización. El señor pues dictó medidas sustitutivas. Es la primera vez que encuentran un cuerpo decapitado aquí en el cantón La Troncal, que ya lleva en lo que va de este año 11 muertes violentas. La policía y fiscalía investigan el móvil de este nuevo crimen. Él fue victimado por su misma organización, se dedica al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y mantienen una pelea con otras por la pugna del territorio. Un ajuste de cuentas también podría
esta persona haber dado información que implicaría operativos policiales. En la Troncal, cuando nunca ha habido ese inconveniente, y ahorita está pasando todo eso. Estamos aterrorizados en ver esto. El hecho ocurrió un mes después del hallazgo de 2 hombres colgados en el paso peatonal de la avenida Nicolás Lapenti en Durán. En los últimos 5 meses han aparecido 10 decapitados en varias ciudades de nuestro país. Los más recientes, el 9 de marzo en el Cerro Las Cabras de Durán, donde un cuerpo maniatado se encontró a un lado de la cabeza envuelta en una funda plástica. En Esmeraldas, el 23 de febrero se halló a un costado de la carretera el cuerpo de un hombre y su cabeza a varios kilómetros de distancia. En Guayaquil, el 20 de ese mes, en el bloque 2 de Bastión Popular, detonaron la cabeza de un joven de 21 años con explosivo tras lanzar su cuerpo desde un vehículo. Y el 15 de febrero, en los exteriores de la terminal portuaria de Puerto Bolívar, en Machala, arrojaron la cabeza de una persona. Un estilo similar al que operan los cárteles mexicanos. Hechos de violencia que mantienen en zozobra a los ecuatorianos, informó Roselena Vázquez. Investigadores de Colombia y Centroamérica señalan que Ecuador estaría a las puertas de convertirse en un narcoestado. La presencia de bandas criminales transnacionales ha incrementado de manera alarmante la violencia en el país. ¿Podría Ecuador convertirse en un estado fallido como México o El Salvador? ¿Qué alternativas podrían implementarse para frenar la criminalidad? Enseguida le contamos. A Ecuador se le acaba el tiempo para cambiar el curso de su historia. La violencia criminal cada día gana más espacios, conquista nuevos territorios y se afianza en el poder. Esta cruzada delictiva tiene como su principal arma al miedo. En los cables de tendido eléctrico quedaba la señal de un hecho terrorífico. Eran las partes de la masa encefálica de un hombre a quien le incrustaron explosivos en su cabeza y lo detonaron, quedando decapitado. 2 cadáveres de sexo masculino permanecían colgados en un paso peatonal elevado. La víctima fue decapitada. Luego, introdujeron el cuerpo en 2 sacos de yute y la cabeza en una funda. Analistas consideran que Ecuador ya no es el mismo de hace algunos años. Es decir, ya no es el país de paso de la droga, sino que ahora es el productor de esta y otras actividades ilícitas. Estamos viendo en el país, sin darnos cuenta, el aparecimiento de los años 80 en Colombia de los microcarteles que van a comenzar a proliferar de aquí en adelante. Los cárteles más peligrosos del mundo se instalaron en Ecuador y coparon sus puertos y fronteras con ejércitos criminales. Esto, a decir de analistas, es un síntoma que ya se ha presentado en otras latitudes. Por ejemplo, donde en México podemos ver la violencia desbordada, como en Michoacán, Colombia. Un caso particularmente relevante hoy en día por Ecuador es Putumayo o Nariño, estos 2 departamentos fronterizos. Ahora bien, ¿estamos camino a convertirnos en un estado fallido? ¿Puede Esmeraldas o Guayaquil convertirse en una nueva Sinaloa? Algunos especialistas creen que si no se aprende de la historia, es muy fácil volver a sufrirla. Tienen que aprender de Centroamérica muchos de los errores que hemos cometido y que no se deberían de cometer. Empezando por pensar que este tipo de violencia se detienen con una mayor intervención militar. A pesar de ser uno de los países más violentos del mundo, Ecuador aún tiene opciones para combatir el crimen organizado. Lo que sirve es atender a las causas estructurales, es decir, son las maneras de inclusión, las maneras de ascenso social, las posibilidades de tener una vida más digna, más justa, un trabajo. Finalmente, la historia no está escrita en piedra y aún es posible pensar en días mejores, informó Álvaro Terán.
En una siguiente entrega, expertos analizan las similitudes entre los crímenes que ocurren en Ecuador y varias ciudades de Centroamérica. No se lo pierda. Y al regresar, estudiante ecuatoriano pudo salir de la zona de guerra en corredor humanitario. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoce que su país no será miembro de la OTAN. Esto ocurrió previo a la quinta ronda de negociaciones prevista entre Ucrania y Rusia. Entre las últimas horas, los ataques se han intensificado en varias ciudades ucranianas. Además, un informe alertó que este conflicto deja a un niño refugiado cada segundo. Son estos los diversos ataques contra zonas residenciales de Kiev, la capital de Ucrania. De otra parte del país, así se vio una nueva explosión. Es Sviatozhima, al oeste de Kiev. Esta vez contra un edificio de 16 plantas donde murieron varias personas. Pero no conforme con estos mortales ataques, hubo un tercero. Y esta vez contra una casa en Osororki, al sureste de la capital, que posterior dejó un gran incendio. Aquí un camarógrafo de un canal que cubría estos eventos murió. Los ataques se produjeron horas antes de la prevista reanudación de las conversaciones iniciadas por videoconferencia entre ambos países, Rusia y Ucrania. Según el presidente ucraniano, hay avances en estos encuentros. Eso sí, se ha tomado una clara decisión, pues Zelensky reconoció que su país no será parte de la OTAN como se tenía previsto. Ucrania no es miembro de la OTAN, lo entendemos, somos personas razonables. Durante años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podríamos unirnos. Esa es la verdad y hay que reconocerla. Me alegra que nuestra gente esté empezando a entenderlo y confíen en ellos mismos y en nuestros socios que nos ayudan. Y es que es algo que se da luego de que Moscú exigió a Ucrania apartarse de la OTAN y reconocer las regiones separatistas prorrusas del este del país, cuya independencia fue reconocida por el presidente ruso Vladimir Putin días antes de la invasión iniciada el 24 de febrero. En medio de este panorama hay datos que alarman, y es que según la UNICEF, el conflicto en Ucrania deja cada segundo un niño refugiado. Significa estrés y tristeza. La cantidad de niños con los que hablé dijeron, no sé a dónde voy, pero sé el nombre de mi pueblo y me gusta, no quiero irme. Para hoy, más de 3 millones de personas han huido de Ucrania. Esto desde que Rusia inició la invasión en el país, desde febrero pasado, informó Ismenia Solórzano. Y Diego Moncayo, de 20 años, era el último ecuatoriano que estaba en la zona de conflicto de guerra entre Rusia y Ucrania. Este martes pudo acceder a un corredor humanitario y escapar. Su familia en Quito guarda la esperanza de verlo pronto en territorio nacional tras lograr sobrevivir. Tal parece que la pesadilla que vivió Diego Moncayo, estudiante ecuatoriano en el conflicto entre Rusia y Ucrania, llega a su fin. Era el último compatriota en zona de riesgo. Cancillería confirmó que el estudiante de 20 años y un amigo iniciaron su camino desde Shotska a la frontera con un corredor humanitario. Al momento están en Poltava. Me siento muy ansioso, estoy muy tranquilo, no pasó nada. Ahorita solo estamos esperando al nuevo tren que nos recoja a las 11:40, que me lleva a la ciudad de Lviv para posteriormente pasar a la frontera polaca. Ya me esperan las autoridades ecuatorianas y me van a resguardar, me van a recibir en un hotel. El joven intentó escapar de Kiev, capital de Ucrania, pero el tren que tomó, en vez de sacarlo de allí, lo llevó a la frontera con Rusia, donde los enfrentamientos eran más agudos. Diego Moncayo estuvo al menos 20 días en Shotska, zona de conflicto, donde hubo incluso quienes, aprovechándose de la situación, le pidieron entre $800 a $1,200 para poder sacarlo de allí. Su familia explica que ese dinero, sin embargo, nunca fue entregado. Para ellos, es un alivio que, gracias a la gestión de las autoridades, su único hijo haya podido escapar del lugar. Se está escuchando los tiroteos en la ciudad. Tuvimos que venir rápidamente otra vez al refugio. Que él escuchaba aviones rusos sobrevolando y el área que nunca lo había pasado, que se oía muy cerca tiroteos. Dicen que Diego fue siempre fuerte, que les dio esperanzas de que todo pasaría, aunque ellos presentían lo peor. La fortaleza que ha demostrado mi hijo nos lleva a tener que nosotros también demostrar esa fortaleza, y por eso nos hemos parado tan fuerte. Incluso comentan que el joven tuvo que sobrevivir a un ataque ruso. Él llegó a Sumi y justo estuvo hablando conmigo cuando había estado en cruce de balas, pero como me sobreprotege tanto, Diego me dijo, estoy ocupado, se me acaba la batería, y me cerró, y era porque estaba
jugándose la vida. Él estudiaba filología en Kiev. Hoy en su casa ubicada en Konokoto lo esperan con toda la fe del mundo, pues están conscientes de que su Dios y las autoridades obraron para que el joven salga de la guerra sano y salvo. Salían en ese transporte mujeres, niños y personas jóvenes, porque los demás tienen que quedarse en la guerra. Informó Marilyn Jaramillo. El presidente Guillermo Lasso anunció que conformará una comisión que analizará la situación de la seguridad social del país, enfatizando que no se prevé privatizar al IES. Además, el primer mandatario mencionó que las ganancias del petróleo estarán sujetas al precio internacional del crudo. Sobre el incremento del precio del petróleo. Muchos toman como referencia el WTI. Lo que tenemos que tomar como referencia es el crudo oriente ecuatoriano, que tiene un castigo de aproximadamente $10. Es decir, cuando ustedes vean un precio de WTI de 100, 110, el precio real del crudo ecuatoriano es 90 o 100, dependiendo del precio del WTI. Estos ingresos a un precio de crudo oriente promedio de $90, más o menos representan ingresos adicionales de 1.500 millones de dólares en este año, si es que se mantiene el precio alto. Acerca del precio del banano. Hay demasiadas licencias de exportación de banano y hay algunas empresas que no están jugando limpio con los productores. Por lo tanto, con el ministro de Agricultura tenemos previsto no solo sancionar, sino anular esas licencias de exportaciones de aquellas exportadoras que no juegan limpio con los productores de banano. Deuda Gobierno IES. Estamos puliendo el primer paso, que será un decreto ejecutivo para conformar una comisión que tendrá más o menos un plazo de 6 meses de funcionamiento y que le propondrá al gobierno un proyecto de reforma a la seguridad social. Lo que yo sí quiero advertirle a usted, Jorge, y a todos que nos escuchan, ese proyecto de reforma jamás va a contemplar la privatización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sobre la muerte cruzada. La muerte cruzada no es ningún fantasma, es una disposición constitucional. Yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho todo lo necesario, o está haciendo todo lo necesario para llegar al hartazgo en la población ecuatoriana. Y nosotros siempre vamos a actuar en función del interés de los ciudadanos. Aumento salarial maestros. Yo no voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional. Con mucho gusto me sentaré con los maestros, sector importante de la sociedad ecuatoriana, pero no podemos aceptar esta populista e irresponsable propuesta de los asambleístas, que por un lado ellos deciden aumentar el gasto sin financiamiento y por otro lado quieren reducir el financiamiento del Estado eliminando impuestos. Informó Sofía Vintimilla. Es momento de una nueva pausa comercial. Es momento de revisar noticias internacionales. Una enorme nube de arena procedente del desierto del Sahara ha cubierto varias ciudades de España. Autoridades locales solicitaron a la ciudadanía evitar actividades al aire libre debido a los riesgos que genera el exceso de arena en el aire. El cielo de España se pintó de naranja. Las postales que llegan desde Madrid o Murcia muestran un horizonte completamente cubierto de arena, la misma que llega procedente del desierto del Sahara. Los fuertes vientos y tormentas que azotan las costas de España aceleraron la llegada de arena a varias provincias internas que han levantado alertas de seguridad para prevenir afectaciones en la salud. Y es que el exceso de arena no solo dificulta la respiración, sino que produce infecciones oculares y dermatológicas. Precisamente por ello, autoridades recomendaron a la ciudadanía evitar actividades al aire libre. Se prevé que las nubes de arena permanezcan algunos días en el cielo de España y se extiendan hacia otras latitudes. Informó Álvaro Terán.
Y el presidente del Perú, Pedro Castillo, compareció ante el Congreso para presentar sus descargos ante un posible juicio político que podría excluirlo del poder. El primer mandatario reconoció sus errores e hizo un llamado al diálogo y al consenso nacional. El gobierno de Pedro Castillo se enfrenta a una de sus horas más oscuras tras la aprobación de un pedido de destitución por parte del Congreso Nacional. Este martes el primer mandatario compareció ante la legislatura y rechazó enérgicamente los intentos por alterar el orden democrático. Mi gobierno ha sido objeto de acusaciones de sectores mediáticos y políticos. Se ha pretendido construir un manto de oscuridad sobre nuestra gestión. Se quiere hacer creer a la población que estamos inmersos en actos de corrupción. Castillo también reconoció errores en su gobierno y se mostró abierto a entablar un diálogo nacional con los partidos de oposición para encontrar una salida al conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. Expreso al Parlamento y al país mi ánimo de enmienda y de corrección. Como presidente de la República, tiendo la mano para construir puentes, promover el diálogo y trabajar juntos por la agenda país. A pesar de los ofrecimientos del líder izquierdista, el Congreso se ratificó en su moción por iniciar un juicio político. La votación se efectuará el próximo 28 de marzo y para destituir a Castillo se requieren 87 votos, una cifra muy superior al número de opositores en la legislatura. La posible causa de destitución se basa en presuntos actos de corrupción y en la incapacidad moral del actual gobierno para administrar al Perú. Informó Álvaro Terán. Vamos a continuación con información deportiva. Amigos televidentes, Barcelona no pudo clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Se empató 0-0 en el tiempo reglamentario y fallaron en la tanda de penales frente al América Mineiro. Barcelona recibía al América Mineiro por el partido de vuelta en la fase 3 de la Copa Libertadores. El cuadro amarillo intentó liquidar la serie desde el primer minuto, dominando a los brasileños. Un tiro libre de Lionel Quiñones estuvo a punto de abrir el marcador, pero el portero Jailson, que fue la figura de la noche, detuvo el potente disparo. La lesión de Eric Castillo dejó sin fuerzas al ataque canario. América Mineiro pudo controlar el encuentro, cerrando los espacios a los dirigidos por Célico. Los brasileños también pudieron liquidar la serie, pero el arquero Burray también fue figura. La llave se cerró desde el punto penal. Bruno Piñatares, Byron Castillo, Emanuel Martínez y Damián Díaz, que se la picó al brasileño, anotaron para los toreros, mientras que Lionel Quiñones erró su disparo. Y Juninho Baloura le dio la clasificación al América Mineiro, que avanza a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Barcelona jugará la Copa Sudamericana. Informó José Borbor. Y Emelec perdió su invicto en la fecha 4 de la Liga Pro y su técnico Ismael Rescalvo recibió las críticas de la hinchada. Sin embargo, el presidente del club, Nasid Neme, respalda al estratega. Empezar con pie derecho, con triunfos en sus dos primeros encuentros y uno de ellos de visitante frente a Independiente, que es el actual campeón, ilusionó a la hinchada azul que todo sería diferente a los años anteriores. Pero las dos siguientes fechas cambió el sentir de los hinchas, que vieron a su equipo empatando en su reducto frente a Guayaquil City en el último minuto, y este fin de semana caer de visitante frente al recién ascendido Gualaceo por el marcador de 2-1. Resultados que lo hicieron descender a la tercera casilla de la tabla. Emelec no puede seguir cediendo puntos en el campeonato si quiere ganar esta etapa. Ahora está a 5 puntos del primero, que es Barcelona, y en esta última fecha fue superado por Liga de Quito, que le sacó 2 puntos de diferencia. Posición y resultados que automáticamente hicieron llover las críticas de la parcialidad eléctrica sobre el técnico Ismael Rescalvo. El presidente del Club Eléctrico habló con el diario Expreso, donde respaldó el trabajo del estratega e indicó por qué el mal resultado frente a Gualaceo.
Por muy inesperadas que sean las derrotas, al fin de cuentas, la responsabilidad de la muy mala presentación de Emelec es responsabilidad de varios jugadores que tuvieron un muy discreto partido. Nada tiene que ver el entrenador cuando jugadores hacen mal su trabajo en cancha. Mientras que el técnico Ismael Rescalvo realizó el análisis del por qué cayeron frente a Gualaceo. Se desarrolla a través de los errores, ¿no? En el primer tiempo tuvimos errores impropios de la calidad de nuestros jugadores que hicieron que el rival con muy poco se pusiera arriba en el marcador. Evidentemente cuando en ataque fallas tantas oportunidades de gol y atrás mostramos esa debilidad, sobre todo con balón, donde tuvimos errores impropios de nuestro juego, pero cuando se producen tantas pérdidas es imposible tener un partido controlado. Los eléctricos tendrán que corregir los errores y empezar a ganar terreno, ya que para este año es un torneo corto. Recordar que la primera etapa finaliza el 29 de mayo, donde saldrá el primer finalista, etapa que solo cuenta con 15 partidos. Además, los azules a inicio de abril comenzarán su participación en Copa Libertadores, en donde tendrán que luchar en los dos frentes, informó Antonio Reyes. Liga de Quito y Muchugruna se juegan este miércoles el pase a la fase de grupos de Copa Sudamericana. Los albos ganaron en el partido de ida 2-0 y esperan ratificar de locales su buen momento futbolístico. El partido se desarrollará a las 19:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, que contará con un aforo del 80%. Y el Manchester United de Cristiano Ronaldo quedó eliminado en octavos de final de la Copa Champions League tras la victoria del Atlético de Madrid. El otro clasificado es el Benfica. Manchester United recibía en Old Trafford al Atlético de Madrid por los octavos de final de vuelta en la UEFA Champions League. Animado por su público, el United empezó con fuerza, ahogando al Atlético, que poco a poco fue saliendo de la presión. A los 30 minutos, el portugués Joao Félix veía cómo le anulaban su gol por fuera de juego. A los 41 minutos, el cuadro colchonero encontró su recompensa. Antoine Griezmann tiró un centro desde la derecha, donde apareció Renan Lodi, y de cabeza, entre el palo y el portero, ponía el 0-1 para los de Simeone. Así se fueron al descanso. En el segundo tiempo, Manchester siguió dominando, pero el portero Oblak se convertía en figura. Manchester United con Cristiano Ronaldo se quedan en octavos de final, mientras que el Atlético de Madrid avanza a cuartos de final con un global de 2-1. Y la sorpresa de la jornada estuvo en el Johan Cruyff Arena. Ajax no pudo con el Benfica y quedó eliminado frente a su público. Los locales desde el inicio buscaban definir la serie tras el 2-2 en la ida, pero no pudieron doblegar la saga de los portugueses. A los 70 minutos, una mano dentro del área del Benfica que el árbitro no se molestó en consultar con el VAR. Y a los 77 minutos, una falta cerca del área local que Alejandro Grimaldo cobró muy bien, y el uruguayo Darwin Núñez de cabeza se anticipó a los defensores para poner el 0-1 definitivo y el gol de la clasificación. Benfica se mete a los cuartos de final de la Champions con un global de 3-2. Informó José Borbor.